Caballeros medievales. Episodio 1. Creo que las armas y las armaduras son un tema tremendamente evocador y que funciona en la imaginación de las personas. La gente se ha sentido fascinada por este tema durante siglos. Supongo que nos sugiere la idea de una época pasada, llena de héroes. Uno se imagina a sí mismo en el pasado, viviendo las historias que hemos oído, o que nos han contado, o que hemos leído. Esta es la imagen clásica del caballero de la Edad Media. El guerrero valiente y romántico montado a lomos de un magnífico corcel y vestido de la cabeza a los pies con una resplandeciente armadura que combatía cara a cara en torneos, batallas y cruzadas. La era de los caballeros comenzó en realidad con las cotas de malla mucho antes de que se inventase la armadura de placas. Los caballeros libraban desesperadas batallas con armas simples: espadas, escudos, lanzas, flechas y mazas. Esta es la historia completa de los caballeros, desde sus primeros comienzos, pasando por la cima de su poder, hasta su decadencia y el mero recuerdo de su legado en la actualidad. A medida que progresaba la carrera armamentística medieval y las armas se hacían más mortíferas, los caballeros y sus caballos necesitaban mayor protección tanto en las batallas como en los torneos. La historia de los caballeros es la historia de sus armaduras, desde la simple y funcional, siguiendo por todas las imitaciones ricas en ornamentos de cada moda, hasta las más futuristas y francamente fantásticas. La historia de un caballero es la historia de un hombre y su caballo. Sin habilidades para montar o de equitación, nadie podía llegar a ser caballero. La historia de un caballero es la historia del honor, y el honor solo era concedido a aquellos que demostraban sus habilidades con un caballo en el campo de batalla y en los torneos. La historia del caballero es la historia de la heráldica. Cuanto más se tenían que proteger el caballero y su caballo, más se cubría el primero. Las habilidades de un caballero tenían que ser vistas y contadas. El reconocimiento en el campo de batalla promovió la creación de escudos de armas distintivos y surgió la heráldica, que continúa existiendo en nuestros días. Con el tiempo se introdujeron reglas de guerra sobre cómo debía comportarse un caballero en la batalla y cómo se debía tratar a los prisioneros. Durante el siglo XIII, el torneo se convirtió en un acontecimiento social. Ya no se permitía el uso de armas mortíferas. La Iglesia prohibió las batallas campales o tumultos y la justa, individual y más segura, los fue sustituyendo. Estas reglas inspiraron la idea de un código de comportamiento caballeresco. La caballería se vio reforzada por las historias del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda, el amor cortés y las hazañas heroicas del pasado. Las vidas de los caballeros giraban en torno a los castillos, y a medida que las armaduras y las armas mejoraban su eficacia, también mejoró el diseño de estos. Los castillos se construían para resistir los asedios, se introdujeron torres del homenaje de piedra y se añadieron defensas exteriores. La vida de un caballero no era la de los libros o las películas. La guerra no era una lucha constante en la época medieval. Los caballeros no corrían al campo de batalla si podían evitarlo. La guerra consistía en acampar fuera de los castillos para conseguir el bloqueo y la rendición. El sitio desempeñaba un papel fundamental en la estrategia militar. Los estados de sitio eran mucho más habituales que las batallas campales. Durante la Alta Edad Media, la catapulta fue un instrumento muy utilizado. Cuando la diplomacia fallaba, la catapulta entraba en acción. Las cabezas cercenadas de los soldados enemigos se lanzaban sobre los muros para desmoralizar a los defensores del castillo. Al final se tomaba el castillo y se pasaba a cuchillo a sus habitantes. Se cometían actos de una brutalidad indescriptible en nombre de la caballería y de la civilización cristiana. Sobre todo durante la época de las cruzadas, cuando los infieles, los no cristianos, eran considerados seres infrahumanos. Fue una época de enormes atrocidades. La vida de un caballero no era la de un aristócrata. No era todo gloria y romances.
Los caballeros de la Edad Media eran empleados, eso fue así en la Alta Edad Media. Los caballeros, al menos los profesionales, eran hombres que vivían de la bondad de un hombre más noble. No existían los contratos y tenían que llevar un tipo de vida bastante inestable. La época de los caballeros duró al menos 500 años. Cuando pensamos en los caballeros con sus armaduras resplandecientes, en realidad estamos imaginando los caballeros del final y no de los comienzos de esta época. Los primeros caballeros, los que lucharon en la batalla de Hastings en 1066, no llevaban armaduras de placas. Vestían cotas de malla y un casco con una protección para la nariz y llevaban una espada y un escudo. En el siglo XIII la cota de malla cubría el cuerpo entero. La cabeza del caballero estaba completamente tapada por el yelmo. Las armas que llevaba eran una lanza y una espada. Hacia el siglo XIV se le añadió una visera al yelmo. Los caballeros todavía llevaban cota de malla, pero ya cubrían su cuerpo, brazos, piernas y pies con armadura de placas. 100 años más tarde, el caballero vestía armadura de placas de la cabeza a los pies. Ya no necesitaba escudo. Este era el caballero de armadura resplandeciente. El objetivo de la armadura es que el caballero sobreviva en la batalla. Ese es su propósito. Sirve para defenderse, para que en medio de la batalla el caballero se sienta más o menos protegido. A medida que mejoraban las armas y su eficacia, el caballero necesitaba mayor protección. La historia de los caballeros es la historia del desarrollo de las armaduras. Nuestra historia comienza con una extraordinaria obra de arte que todavía existe. El tapiz de Bayeux fue creado en el año 1070 y narra la victoria de William, duque de Normandía, sobre el rey Harold de Inglaterra en la batalla de Hastings, librada en 1066. Harold no tenía caballeros, sino un ejército de soldados vestidos con cotas de malla y armados con hachas y espadas. El ejército de William tenía arqueros, lanceros y soldados a caballo. La batalla fue uno de los grandes momentos decisivos de la historia de Inglaterra. Los historiadores dicen que fue también la prueba final de que los caballeros eran invencibles. Quizá no fuese así, pero aquello sirvió para que los caballeros de todas las comarcas se convenciesen de su poder. La verdad es que no sabemos dónde se libraron la mayoría de las batallas medievales, pero tenemos mucha suerte de conocer a través de la batalla de Hastings, que tuvo lugar en una ciudad que ahora se llama Battle, cómo era un campo de batalla medieval. Tenía el tamaño de varios campos de fútbol. En realidad eran bastante pequeños, bastante familiares. El alcance máximo de un arma era quizá unos 200 metros, que era lo que alcanzaban los arqueros. El ejército normando estaba compuesto de arqueros y caballería. Rápidamente avanzó a través de las marismas para caer sobre el ejército inglés de Harold, compuesto de soldados de a pie que formaban una línea sobre una colina protegida por los arbustos. La batalla duró desde el amanecer hasta la puesta del sol con asaltos y reagrupamientos a intervalos. En esta batalla en concreto se calcula que había unos 6.000 soldados en cada bando. Esa parece una cifra razonable y es una cifra muy pequeña si se tiene en cuenta que el destino de un reino dependía de esta acción particular. Los caballeros de William estaban entrenados para luchar contra otros soldados a caballo. Habían inventado una nueva táctica de guerra en el norte de Francia, la carga de la caballería pesada. Asegurados en los estribos y sentados en equilibrio sobre las monturas, se colocaban la lanza bajo el brazo y cargaban hacia el frente contra el enemigo. El uso de esta técnica de la lanza acostada iba a afectar la estrategia de la caballería durante los siglos venideros. En Hastings, los soldados de infantería ingleses contuvieron los ataques de los normandos durante la mayor parte del día. Aunque los asaltos no tuvieron en principio gran efecto sobre los ingleses, que llevaban enormes hachas, el desgaste de las tropas inglesas hacia el final de la tarde les permitió a los normandos acabar con el enemigo, incluyendo al propio rey inglés. Sin duda la muerte de Harold era crucial para que William lograse la victoria. William tenía que romper la barrera inglesa que había aguantado en su posición todo el día, y cuando cayó su jefe no había razón para que los ingleses siguiesen luchando. El tapiz muestra la muerte de Harold. Se puede ver una persona con una flecha en el ojo y a su lado otra persona que se desploma tras ser herida por la espada de un caballero en la ingle. Se cree que ambos son el mismo hombre, que Harold fue primero herido y luego derribado.
La batalla de Hastings fue crucial porque el rey murió y aquello permitió que William fuese coronado y se convirtiese en el gobernador legítimo. En realidad, la conquista de Inglaterra tardó 5 años más en completarse, pero sin aquella batalla decisiva todo habría sido muchísimo más difícil y quizá William no hubiese conseguido su objetivo. La batalla de Hastings del año 1066 es el comienzo de nuestra historia, la edad de los caballeros. Cuando pensamos en los torneos, estamos pensando en la justa. 2 caballeros sobre sus caballos que embisten uno contra el otro, quebrando lanzas y que están separados por una barrera de seguridad. Se trata de un acontecimiento deportivo, una batalla amistosa, pero sus orígenes fueron muy distintos. En los siglos XI y XII, los torneos eran verdaderos entrenamientos de guerra para los caballeros, con armas reales y ninguna medida de seguridad. Los recintos de los torneos eran kilómetros de campo abierto y a menudo luchaban una aldea contra otra. Había heridos y muertos. Allí se ganaban y se perdían vidas, reputaciones, honores y fortunas. El torneo fue en sus orígenes un entrenamiento para la guerra. No se trataba de simples ejercicios de guerra, sino de luchas reales en las que entraban en juego las habilidades y las técnicas que se necesitaban para la auténtica guerra. Los primeros torneos eran batallas campales donde no había reglas. Un grupo de caballeros podía atacar a un jinete solo o a oponente sin caballo. La conducta caballeresca importaba menos que ganar. Perder no solo podía costarle la reputación, sino también un cuantioso rescate, los caballos y la vida. Aquello era algo que sin duda preocupaba cada vez más a los príncipes y reyes, que no querían perder a sus hombres ni a sus caballos en aquellos simulacros de batalla, cuando los iban a necesitar en los verdaderos conflictos. A comienzos del siglo XIII se hicieron numerosas tentativas para poner control sobre los torneos. La Iglesia intentó prohibirlos y se negó a dar un enterramiento cristiano a quien muriese en el campo de batalla. A pesar del aumento de la tasa de mortalidad y de las heridas, los caballeros continuaron combatiendo. Viajaban a Francia con el fin de poder practicar su deporte. El rey Ricardo I de Inglaterra intentó en 1194 enfrentarse a la realidad. Necesitaba conseguir dinero para financiar sus campañas militares, de forma que introdujo un sistema de licencias. Los torneos tenían que celebrarse en determinados momentos y solo en determinados lugares. Concedió licencias para 5 emplazamientos en Inglaterra. Los caballeros debían pagar una cantidad para participar y se prohibió la participación de los caballeros extranjeros. Poco a poco se fueron introduciendo medidas de seguridad. La batalla campal fue finalmente sustituida por el combate individual, que más tarde se convertiría en la justa, y durante el siglo XIII se introdujeron armas de paz o cortesía específicamente diseñadas para los torneos. El margen entre la violencia real y los simulacros de violencia era muy estrecho en esta época. Era el resultado de las medidas tomadas por reyes y príncipes para hacer que los torneos fuesen menos mortíferos. En las primeras décadas del siglo XIII se dictan reglamentos sobre los emplazamientos de los torneos, sobre cuántos emplazamientos podía haber en Inglaterra, reglamentos sobre el tipo de armas que se podían utilizar. Se introducen armas sin filo, espadas sin filo, hechas de hueso de ballena y no de metal, lanzas con remates sin filo o dientes en vez de puntas afiladas. Así que, a lo largo del siglo XIII, se aprecia una tendencia a hacer que los torneos resulten menos mortíferos. A medida que los torneos se fueron haciendo más seguros, fueron cambiando y se convirtieron en un deporte para el espectador, además de ser un ejercicio militar. Durante los siglos XIII y XIV se introdujo una armadura especial con armas defensivas. Se colocaron ristres en la coraza para sujetar la lanza y absorber el impacto del retroceso, y se le añadieron a la lanza 3 dientes que evitaban que el arma atravesase la visera y que desviaban la fuerza del envite. A mediados del siglo XV se comenzaron a usar barreras. El combate con barrera no sustituyó al torneo en campo abierto. Este simplemente siguió existiendo como otra modalidad de competición. Al principio, la barrera era una cuerda de la que pendía una tela, pero pronto quedó demostrado que aquello no era lo más adecuado.
pues los contendientes podían colisionar. Alrededor de 1430 se introdujo la empalizada de madera, una barrera con cerca de 2 metros de alto. Esta barrera hacía las justas mucho más seguras. La lanza se tenía que sostener en cierto ángulo, con lo cual era más fácil derribar que lastimar al contrincante. Aún así, el blanco de los caballeros seguía siendo el escudo, la cabeza o la garganta. Durante los siglos XIII y XIV aumentaron el espectáculo y la puesta en escena. Los caballeros representaban las batallas del rey Arturo. Se levantaron bellas tribunas decoradas con los escudos de armas de los concursantes para los espectadores. Las armaduras también ganaron en ornamentos y se diseñaban específicamente para los torneos, de forma que protegían el lado expuesto a la lanza del contrincante. La armadura de los torneos pesaba el doble que la armadura de guerra. Su diseño buscaba la seguridad y la elegancia. En la armadura del siglo XVI, el yelmo estaba unido a la coraza para evitar que saliese disparado por el impacto. La coraza también llevaba atornillados unos escudos especiales para desviar las lanzas. Las monturas de los caballos también cambiaron. Las monturas de los torneos estaban diseñadas para que el caballero no se hiciese daño al caer del caballo, justo al contrario que las monturas de guerra, donde una caída podía ser causa de muerte. El caballero estaba firmemente sujeto a su silla. Los diseños se fueron refinando cada vez más. En Alemania se llegó a inventar una coraza que incorporaba un mecanismo que hacía que el peto se separase y desprendiese fragmentos arrojadizos que distraían al contrincante. Con el paso del tiempo, los torneos se convirtieron en prestigiosos acontecimientos sociales a los que acudían las multitudes. Se anunciaban con 3 semanas de antelación y los organizaban los heraldos. Además de espectadores, nobles, caballeros y escuderos, atraían también a grupos de músicos, artistas y trovadores ambulantes que se ganaban así un sueldo. Los trovadores desempeñaron un papel muy importante en los torneos desde la primera época, los siglos XI y XII, hasta el final de la Edad Media. De hecho, en esta época los trovadores hacían las veces de heraldos y asumían responsabilidades en los torneos. Una de las cosas que podían hacer los trovadores era animar a su señor. Aquello era parte esencial de su trabajo. Quizá hubiesen cantado antes alguna canción, pero cuando llegaba la hora del torneo, su trabajo consistía en gritar ¡ánimo! El torneo dio origen a la profesión de heraldo. Los nobles se tenían que asegurar de que el encuentro estaba bien organizado y que se cumplían las reglas de la competición. La mayor parte de la música que escuchaban los caballeros era interpretada por trovadores profesionales, gente que vivía de cantar o tocar un instrumento. Estas personas eran muy importantes para un caballero, porque si éste le daba mucho dinero a un trovador, lo agasajaba con pieles, monedas y quizá hasta un caballo, se suponía que el trovador al llegar a otra corte hablaría de lo generoso que había sido aquel señor. De forma que los caballeros utilizaban a los trovadores como un medio para hacerse publicidad. Y por otro lado, a los trovadores sin duda les interesaba llegar a otra corte y decir: vengo del castillo de Altofort y me han entregado 40.000 florines, porque entonces el caballero pensaba: será mejor que le dé 45.000 si quiero que me alabe tanto como él. De esta forma, los trovadores y la música tenían su papel en un tipo de economía del honor, más bien publicidad del honor, pues digamos que se podía comprar una buena reputación. Los torneos se convirtieron en espectáculos, acontecimientos sociales grandiosos coronados por procesiones y banquetes nocturnos. Las damas observaban y daban ánimo a sus caballeros favoritos entregándoles un pañuelo o un pedazo de tela para que lo llevasen en el yelmo. El torneo tenía una importante dimensión social en esta época. La primera aparición de las damas como espectadoras data de finales del siglo XII. Ellas alientan a los caballeros y estos dan muestras de su destreza frente a las damas, a menudo a cambio de premios o favores que le entregan estas. Así que hay un elemento social muy importante. Los heraldos, engalanados con finos trajes, supervisaban el acontecimiento.
Ellos hacían el registro de los contrincantes y de sus emblemas. Empezaron a establecer reglas sobre cómo deberían llevarse este tipo de insignias. Reglas, por ejemplo, sobre cómo se podían llevar en el escudo o sobre la armadura. Se convirtieron en expertos en escudos de armas y en lo que hoy entendemos por heráldica. Un caballero tardaba alrededor de 1 hora en vestirse y vestir a su caballo con la armadura. Lo vestía su escudero, un chico que se preparaba así para ser caballero. Bajo la coraza, el caballero llevaba una túnica enguatada y forrada de raso. Además de unos pantalones fuertes, se colocaba unas tiras de tela alrededor de las rodillas para evitar el roce de la armadura. El caballo también llevaba la armadura y un recubrimiento especial para las orejas que le proporcionaba una mayor protección. Al igual que el jinete iba vestido con tela de raso desde la crin a la cola. El escudero vestía a su señor de abajo arriba y el toque final, una vez que el caballero estaba en el caballo, eran los guanteletes. A finales de la Edad Media, muchos aspectos del entrenamiento de un caballero se transformaron en modalidades deportivas de los torneos que se practicaron hasta el mismo siglo XVIII. La caza de las anillas era un concurso que consistía en que el caballero tenía que coger al galope una anilla suspendida en el aire con el extremo de su lanza. El lanceo del estafermo, utilizado en años anteriores para entrenar a los caballeros en velocidad, agilidad y en el manejo del caballo, también se convirtió en modalidad deportiva. Originariamente consistía en un poste con un brazo giratorio en la parte más alta. A un lado del brazo se colocaba un escudo y al otro una pesa suspendida. Cuando el escudo era golpeado, la pesa daba una vuelta y el que no fuese lo suficientemente rápido recibía un fuerte golpe en la espalda. Los torneos sobrevivieron a la edad militar del guerrero a caballo y continuaron en Europa hasta el siglo XVIII. Aún hoy, la época dorada de los torneos medievales es a menudo recreada en el Festival de Landshut, en el sur de Alemania. Pero debe recordarse que desde el siglo XI hasta el XV, el torneo formó parte integral de la vida diaria de los caballeros, ya fuese a riesgo de morir o de ganar la gloria. Cuando pensamos en los caballeros, pensamos siempre en castillos. Y no es la nuestra una visión romántica ni equivocada. Como en la mejor historia de aventuras, los castillos eran vitales para un caballero. Su vida giraba en torno al castillo y a la relación con su señor. Los caballeros eran contratados por los señores para protegerse y proteger sus castillos. Sin señor que lo contratase, el caballero no tenía trabajo. A lo largo del siglo XI, los señores de cada comarca construían sus castillos, protegían su zona y luchaban contra sus rivales. Como recompensa a su lealtad, los señores les concedían tierras a algunos de los caballeros que luchaban para ellos. Todo consistía en una cadena de lealtades. Los caballeros lo eran a sus señores y los señores al rey. Si se rompía la cadena, el caballero podía perder su tierra. Para el caballero la lealtad era, por lo tanto, con independencia de a quién se la prestase, una cuestión vital, tan vital como el castillo para su señor. Para que un señor se sintiese seguro, tenía que estarlo las 24 horas del día. Y eso quería decir que necesitaba un castillo. Una vez en su castillo nadie podía atacarlo, pero él sí podía atacar a los demás. Señores, ya veis lo que vale la vida en la tierra. Al morir uno,
no es más que un puñado de tierra. Contemplad los restos del mejor caballero que ha vivido jamás. En su elogio, el arzobispo de Canterbury describió a William Marshall como el mejor caballero que vivió jamás. Marshall nació en 1145. No era un hombre rico, pero cuando murió, en 1219, era considerado un gran luchador de torneos y un caballero cuya lealtad a su señor y al rey le habían reportado grandes recompensas. En la cumbre de su carrera, William Marshall fue regente durante 2 años del rey Enrique III, todavía niño. La carrera de Marshall como caballero comenzó en 1160, cuando con 13 años fue enviado a Tancarville, en Francia, para recibir formación militar. El señor de Tancarville, William, chambelán de Normandía, contrataba a muchos caballeros y él mismo se consideraba un gran guerrero, un gran aficionado a los torneos y gran amigo de otros caballeros. Aquella era la mejor educación que podía recibir William Marshall si quería ser soldado. Y como al parecer eso era lo que quería su padre, lo envió a Tancarville. La instrucción militar de los caballeros consistía en aprender a combatir, aprender la técnica de enarbolar la lanza, manejar la espada y el arte de la equitación, la capacidad de controlar el caballo. La instrucción militar era bastante sencilla. No se trataba del entrenamiento de un atleta. En realidad aquello no era su profesión. Lo que se buscaba era la destreza. La destreza para blandir la espada y manejar la lanza. Y lo más importante de todo, la equitación. La habilidad para controlar al caballo, que es lo más difícil. Y al mismo tiempo, lo que más necesitaban los caballeros para defenderse sobre el caballo en la batalla. Entre el ruido, los gritos, el sonido de las armas, las flechas lloviendo a su alrededor. En esos momentos era necesario saber manejar al caballo y ese caballo tenía que ser muy especial. Aprendían a montar de muy jóvenes, casi tan pronto como empezaban a andar, y recibían la formación como escuderos. Cuando servían como escuderos aprendían a montar y a gobernar el caballo en medio de la batalla. Supongo que esta técnica particular se ha mantenido y hoy la vemos en los adiestramientos modernos, en la forma de mover el caballo de lado y hacia atrás. Todos los pasos proceden de las técnicas de guerra para gobernar al animal. La equitación dio origen al nacimiento del código de conducta que hoy conocemos como Código Caballeresco. El código caballeresco significaba honor, y este solo era concedido a aquellos que demostraban sus habilidades en el campo de batalla y en los torneos. William Marshall fue despedido muy pronto en su carrera. Comenzó su carrera como caballero en 1166 y lo contrataron en 1168. Más tarde correría a ponerse a salvo al otro lado del canal, donde encontró a un tío que lo empleó, el cual se apresuró a llegar a Poitou, donde lo mataron. Así que de nuevo estaba en la calle, un caballero desempleado, estaba en una situación desesperada, al menos que fuese un hombre capaz de demostrar sus habilidades, por lo cual eran tan importantes los torneos. Los torneos no eran solo un juego militar, sino un mercado donde uno podía demostrarle sus habilidades a sus potenciales empleadores. Y fue en ellos donde William Marshall se ganó su reputación. Los normandos introdujeron el código caballeresco y el título de ser en Inglaterra. También iniciaron uno de los programas de edificación de castillos más extenso de Gran Bretaña. En el año 1066, William el Conquistador cruzó el mar y conquistó en una sola campaña el reino de Inglaterra. Lo consiguió gracias a que Inglaterra estaba unida bajo los reyes sajones. Por el contrario, Gales no lo estaba. Estaba fragmentada y suponía una amenaza para el reino recién conquistado de Inglaterra. Así que lo que hizo el rey fue colocar a algunos de sus guerreros más fuertes y poderosos en las fronteras con Gales, en lo que él denominó la Marx, o zona fronteriza, un lugar que todavía hoy se conoce como Marxis. En 1189, William Marshall fue recompensado por su lealtad al rey. Se le permitió casarse en el condado de Pembroke y de esta forma adquirió el gran castillo de Chepstow en el sur de Gales. La doncella de Chepstow, la última persona con vida del linaje Clare, se casó con un hombre que se iba a convertir en quizá uno de los caballeros más famosos de Gran Bretaña, William Marshall. El castillo de Chepstow, en la frontera de Gales con Inglaterra, es uno de los castillos británicos más típicos. Fue construido en 10 años a partir del año 1066. Con su matrimonio con Isabela, William Marshall se convirtió en un gran magnate.
Cuando Marshall consiguió lograr su ambición, la ambición de su vida, que era casarse con la mujer adecuada y asegurarse su herencia, de repente en 1189 cambió su vida. Antes de 1189 era un hombre de corte, un soldado reconocido, un caballero. Pero después de 1189 se transformó en otra persona. Era un magnate, un empresario, un hombre con grandes responsabilidades. En cierto modo, este castillo es un símbolo de ese poder. Ahora, William Marshall tenía que defender el poder recién adquirido. En una peregrinación a Constantinopla y a la Tierra Santa, descubrió una nueva clase de castillo, más difícil de invadir que Chepstow. William Marshall es uno de los innovadores de castillos más importantes de comienzos del siglo XIII. En toda Gran Bretaña, a lo largo del siglo XII, casi todas las torres eran rectangulares. Las torres rectangulares son débiles porque las esquinas son un punto débil. Eran el blanco de los atacantes. Además, las esquinas suelen dar poco margen de actuación para disparar. William Marshall visitó la Tierra Santa y vio otras formas de construir un castillo. La torre circular ofrecía un ángulo de tiro de 360 grados y protegía la entrada del muro con el que Marshall había rodeado el salón principal. Aquí vemos ejecutada una de las grandes innovaciones en los castillos de comienzos del siglo XIII. Una obra que conservamos como una joya de la evolución de los castillos. En el corazón de todo castillo está el gran salón, la sede del poder del señor. El salón era la habitación principal, donde vivía todo el personal del castillo. Los sirvientes, escuderos, caballeros y toda la escala hasta los nobles comían, vivían y dormían en el salón central. Ahora nos encontramos en el salón de William Marshall. Lo que se ve aquí es lo que se puede ver en la mayoría de castillos de Gran Bretaña. Una construcción de piedra desnuda y gris. Esta sala pudo haber perdido el techo en el siglo XVII. Y nos encontramos en el siglo XX. Han pasado 300 años. Y ahora, lo que me gustaría proponerles es que se fuesen a su casa, le quitasen el tejado y la dejasen así durante 300 años. Entonces la gente visitaría su casa y diría, debe haber sido horrible vivir aquí. Todo está sucio, oscuro, húmedo y hay corrientes por todas partes. Pero los castillos no eran así. Los castillos eran la máxima expresión de riqueza y poder del mundo medieval y tenían un aspecto maravilloso. El Señor quería mostrarle al resto del mundo que era el Señor. Si miran al fondo de esta habitación, podrán ver una arcada ciega, 4 magníficos arcos de medio punto. Pero miren hacia arriba y verán claramente la arcilla rojiza, con tonos crema, haciendo rombos. La arcilla que están contemplando tiene más de 900 años. Es la arcilla original de estos muros. Y si sobrevive ahí, es solo porque está protegida por esos arcos. Pues bien, cada centímetro cuadrado de esta habitación estaba decorada con arcilla y pintura. Tendríamos que imaginarnos el cuarto como el de este dibujo y no como una ruina. Bien, bajando por este valle se llega a la abadía de Tintern, que está a solo unos pocos kilómetros. En la abadía de Tintern hay un gran ventanal que mira al oeste. Acompañen a alguien hasta allí y pregúntenle, ¿había cristal en esta ventana? Y dirá, por supuesto, seguro que había una de esas bonitas vidrieras policromadas. Luego tráiganlo de vuelta al castillo y pregúntenle, ¿y este castillo tenía vidrieras en las ventanas? Y la persona dirá, no. En aquella época no existía el cristal. Evidentemente, si había vidrieras en las ventanas de las iglesias, podía verlas en las ventanas de los castillos. Y en efecto, a finales del siglo XIII, todos los castillos tenían vidrieras en las ventanas y todos los muros estaban revocados y pintados. Pero, ¿qué nos queda en la actualidad? Solo nos quedan unas cuantas piezas de un rompecabezas.
El salón era toda una institución social para la aristocracia medieval. Y no era solo un lugar para celebrar festejos y beber, todo lo contrario. Era un lugar para subir en la escala social, un lugar para la conspiración. A lo largo de la carrera de Marshall, siempre hubo conspiraciones contra él. Todo se reducía a una gran representación sobre las capacidades personales. Cada cual representaba su papel. Me atrevería a decir que la vida de un caballero medieval era muy estresante, más incluso que la de otras personas, y quizá más que la de los empresarios de ahora, porque tenían que estar demostrando quién eran todo el día. William Marshall pasó de no ser nadie a ser regente de Inglaterra. El castillo fue la clave. El rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda han llenado las páginas de la literatura histórica de todo el mundo. Arturo, los caballeros, Ginebra, Lancelot, Merlín, Camelot y Excalibur todavía ejercen la misma fascinación hoy que en la Edad Media. En el siglo XII la cultura de Arturo era una constante en el mundo de los caballeros. Los trovadores contaban historias del rey Arturo. El rey y sus caballeros eran el modelo ideal, un modelo de conducta que todos los caballeros y soberanos debían imitar. Se celebraban torneos que representaban las batallas de los caballeros del rey Arturo, torneos que se conocían con el nombre de tablas redondas. Las historias del rey Arturo condujeron a la formación de una de las órdenes militares más importantes del mundo, la Orden de la Jarretera. La influencia del rey Arturo proporcionó un modelo de comportamiento, un código de conducta que todavía hoy se conserva. Era la corte ideal. La importancia de Arturo y de Camelot es que eran el ideal de corte. Toda la civilización medieval se basa en imitar los modelos de excelencia de un pasado distante. El cristianismo, por ejemplo, proporciona modelos de excelencia del pasado bíblico y del Antiguo Testamento, y Arturo proporciona los modelos de excelencia del pasado caballeresco. Y toda la sociedad caballeresca es profundamente nostálgica. En tiempos fue mejor, luego se derrumbó, así que vamos a mejorarla. Y Arturo siempre permaneció presente como el modelo de lo que había sido la primera infancia y la flor de la juventud de la caballería. En los siglos XV y XVI, todavía seguían siendo populares los torneos que representaban las batallas del rey Arturo y las historias de la Tabla Redonda. Los torneos evocaban deliberadamente esta época dorada de la caballería, que probablemente nunca existió, y que no obstante se convirtió en una fuente tal de ideas y conductas caballerescas que se mantuvo viva a lo largo de los siglos, incluso hasta nuestros días. Los historiadores creen que existió un verdadero Arturo. Se trataba de un jefe militar de los bretones romanos y vivió hacia el final del siglo V. Las historias de sus grandes hazañas se repitieron y permanecieron en la memoria de aquellos que las escucharon. En ningún lugar se menciona la existencia de una verdadera Ginebra y no hay pruebas de que el Arturo histórico tuviese nada que ver con unos caballeros o con tablas redondas. Estas relaciones son fragmentos de la historia que se fueron añadiendo a lo largo de los siglos. Pero estas historias proporcionaban un modelo ideal. Los caballeros de la Tabla Redonda eran caballeros que habían alcanzado la perfección en el código caballeresco. La Tabla Redonda, alrededor de la que se sentaban, implicaba que no había favoritismos. Esta idea de igualdad ante un soberano cautivó la imaginación de Eduardo I y de su nieto Eduardo III. Eduardo III fundó entonces una orden caballeresca según el modelo de la Tabla Redonda de Arturo. El juramento original de la Orden de la Jarretera todavía se utiliza hoy. Por la gracia que se te concede de pertenecer a esta honorable compañía, la nobilísima Orden de la Jarretera, debes prometer y jurar por los santos evangelios tocados con tus manos,
que ya sea deliberadamente o no, no incumplirás ninguno de los estatutos de la mencionada orden o ningún artículo contenido en ellos. Todo lo cual es aplicable y no repugna a las leyes de Dios Todopoderoso y a las leyes de su reino, el cual te pertenece y al que perteneces. Que Dios te ayude y te guíe con su palabra. La Orden de la Jarretera fue fundada por Eduardo III para celebrar su victoria sobre los franceses en la batalla de Crécy en 1346. Emplazada en el castillo de Windsor, la orden más antigua del mundo de la época de la caballería toma su nombre de la Jarretera, una pieza de la armadura del caballero del siglo XIV. La orden sigue utilizando su lema original en francés, «On y soit qui mal y pense», que se avergüence el que mal piense. La Jarretera era una pequeña liga de cuero con una hebilla que se podía abrochar formando un círculo, a imagen de la tabla redonda de Arturo. Eduardo III nació en el castillo de Windsor y por lo tanto aquí es donde quería crear la Orden de Caballeros. En este castillo histórico donde habían vivido todos los soberanos desde William el Conquistador. En la casa también se encuentra el famoso panel de la Orden, con todos los escudos de armas, sin excepción, de todos los caballeros desde 1348. El primero fue el Príncipe Negro, el primer caballero de la Orden nombrado por su padre, Eduardo III. Y a continuación, todos los blasones y nombres de muchas familias famosas, como los Howard. Desde su formación en el siglo XIV, la Orden de la Jarretera ha escrito sus propias crónicas. Las historias más antiguas están contenidas en estos tres libros, el libro negro, el azul y el rojo, como son conocidos. Entre los tres recogen la historia de la Orden desde 1348 hasta 1640. Aquí vemos al rey Enrique VIII en una ocasión solemne en la sala del trono de la Orden, rodeado por 25 caballeros de la Orden de la Jarretera de la época. Entre los caballeros hay 4 extranjeros, que eran los monarcas de otros países, cada uno sosteniendo un orbe y un cetro. En estas páginas se puede ver a los caballeros de la Orden de la Jarretera en procesión a la capilla el día de San Jorge, el 23 de abril. Aquí está el rey. Delante de él caminan una persona que porta la espada real y los caballeros de la Orden. En la parte superior de la derecha se ve la cabeza de la procesión que está llegando a la capilla. Y al otro lado están los canónigos de Windsor. La orden fue fundada en 1348. La componían el rey Eduardo III, el príncipe negro y 24 caballeros que eran súbditos. Se dice que posiblemente se sentaban en la antigua capilla de San Jorge formando 2 bandos, como en un torneo, con el rey como capitán de uno y el príncipe de Gales como capitán del otro. Muchos de ellos eran jóvenes. Unos eran amigos del rey y otros amigos del príncipe negro. Algunos de estos amigos rondaban los 20 años. Y resulta irónico que actualmente se cree que la edad media, según leí en un periódico hace unas semanas, era de 77 años. Nada que ver con el espíritu joven de estos caballeros de la Edad Media. Los estandartes y distintivos de cada caballero de la Jarretera pendían en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Los estandartes se introdujeron a mediados del siglo XV. Al principio, los distintivos del caballero eran solo el yelmo, el manto, la espada y la cimera, y todos se colocaban sobre el sitial de cada caballero. Esta es la cimera del yelmo, un elemento distintivo que utilizaban los caballeros en los torneos para reconocerse entre ellos. El yelmo se colocaba sobre una cabeza labrada en madera y se cubría con la bufanda que utilizaban los caballeros tradicionalmente para protegerse el cuello del sol. Finalmente, está la espada, el símbolo de la caballería.
En el respaldo de los sitiales se colocaba una placa esmaltada con el escudo de armas de los caballeros de la Orden de la Jarretera. A lo largo de los siglos, los diseños de estas placas fueron cambiando. El más antiguo que hay en la capilla es de 1368 y perteneció a Ralph Lord Bassett de Drayton. Además, hay otras placas del siglo XV con diseños en relieve. Desde entonces, estas placas han sido rectangulares y portan el nombre de personajes ilustres del pasado reciente y remoto de Gran Bretaña. Debido a las conexiones históricas con Francia, los nombres de los caballeros tenían que escribirse en francés, la lengua de la corte medieval inglesa.